Lo que yo he intentado decir esta mañana es, primero, desvelar la manipulación y las medias verdades que hay detrás del tema de la crisis de las pensiones públicas. Hacer ver cuáles son las medias verdades, que son mucho más peligrosas que las mentiras que hay por debajo, e intentar explicar por qué son medias verdades y no son realmente verdades. Esa es una primera parte de la ponencia que yo he intentado hacer. La segunda parte es un poco también plantear que las razones por las que esto pasa, y las razones fundamentales por las que esto pasa, es que las pensiones públicas son un fantástico bocado para el capital financiero, no solo del capital del Estado español, sino mundial, y que esto es un planteamiento de largo alcance. Y he intentado también desvelar qué hay, por eso mismo, detrás del tema de las pensiones privadas. Lo que se pretende es decir que las pensiones públicas van a estar en crisis para que la gente que tenga un mínimo de capacidad adquisitiva haga pensiones privadas. Realmente esto es lo que le conviene al capital financiero. Pero las pensiones privadas no son la solución porque son muy arriesgadas, porque se deterioran respecto a los beneficios, respecto al nivel de vida, y porque son muy caras. Por lo tanto, la pensión privada en ningún caso sería la solución para el problema de las pensiones públicas. Y por lo tanto, pensar que hay que buscar otras soluciones. Y que otras soluciones pueden estar, están en la distribución de la riqueza social. No solo los trabajadores en activo tienen que financiar la vida de los trabajadores pasivos, sino que es un tema de la sociedad. Y es la sociedad en su conjunto la que tiene que financiar el mantenimiento de las personas cuando dejan de trabajar. Y eso requiere una redistribución total de la riqueza de la sociedad. Y esencialmente es lo que he intentado hacer.